Buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de la contaminación por plaguicidas clorados y PCBs en el lobo ibérico. Es un estudio que ha sido realizado en la Unidad de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres y en colaboración con el Departamento de Ciencias Clínicas Veterinarias de la Facultad de Lugo y la empresa Arena, asesores en recursos naturales. La presentación está estructurada de la siguiente manera. Voy a comenzar con una leve introducción acerca de estos compuestos y a continuación hablaré de los objetivos, metodología y los resultados y discusión del estudio y finalmente la conclusión obtenida. Bueno, los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas que se caracterizan por ser persistentes, es decir, permanecen en el medio ambiente porque son capaces de resistir la degradación. Son bioacumulables, se acumulan en los tejidos orgánicos de los seres vivos y aumentan su concentración a través de la cadena trófica. Son capaces de transmitirse a largas distancias, por lo que incluso se han podido encontrar en regiones en las que ni han sido utilizados ni producidos. Se condensan a temperaturas frías y normalmente suelen ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Son altamente tóxicos y producen efectos adversos en la salud de los seres humanos y en el medio ambiente. Por eso, la comunidad internacional y más concretamente las Naciones Unidas han creado herramientas muy importantes para erradicarlos. Entre ellas está el Convenio de Estocolmo, que es un tratado internacional que se firmó para intentar eliminar y, cuando no sea posible, disminuir la producción y la utilización de estos compuestos. Dentro del Convenio de Estocolmo se encuentran los plaguicidas, que según la Organización Mundial de la Salud son sustancias químicas, orgánicas o inorgánicas, que se encargan de erradicar plagas. Normalmente su función es controlar, prevenir, atenuar y reducir la utilización de toda forma de vida vegetal o animal que pueda afectar a las plantas útiles, sus productos y sus derivados. Según su función biológica, se van a dividir en minerales, insecticidas, fungicidas, rodenticidas y herbicidas. Los plaguicidas organoclorados son plaguicidas minerales que forman un grupo muy heterogéneo con estructuras cíclicas y policíclicas y con distinto número y posición de radicales cloro. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, por lo que tienen la capacidad de atravesar las estructuras fosfolipídicas de las membranas biológicas, acumulándose así en los tejidos grasos de los organismos. Según su clase química, los podemos dividir en derivados del diclorodifeniletano, donde tenemos el DDT, que es un insecticida muy utilizado que por reacciones de degradación, por decloración, va a dar lugar al DDE y al DDD, que tienen una toxicidad similar. Producen disrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos y alteran el crecimiento y el desarrollo de los organismos. Dentro de los ciclodienos encontramos el aldrin, que es un insecticida también muy utilizado, que las plantas y los animales metabolizan muy fácilmente a dieldrin, que tiene una toxicidad también similar. Produce efectos adversos en el sistema nervioso central, como convulsiones, temblores musculares, mareos, etc. El heptacloro es un insecticida que se ha utilizado para la erradicación de las termitas en el algodón e incluso para combatir el paludismo. Tiene efectos perjudiciales en el sistema nervioso central y en el hígado. El clordano es un insecticida de amplio espectro de contacto que produce alteraciones en el sistema inmunitario. Dentro de los clorobencenos encontramos el hexaclorobenceno, que es un fungicida
que aparece como impureza de otros plaguicidas, como por ejemplo el dicloram, y que se ha utilizado en la industria de la metalurgia. Es muy persistente en el medio ambiente debido a que tiene una estructura química muy estable y se ha demostrado que produce efectos adversos en la reproducción y en los tejidos reproductivos. Dentro de los clorociclosanos está el lindano, que es uno de los insecticidas más eficaces. Se produce con la reacción del cloro con el benceno en presencia de la luz solar. Por otro lado tenemos los PCBs, que son mezclas de hidrocarburos que se han utilizado desde hace mucho tiempo en condensadores líquidos y transformadores de calor, y también como aditivos en plásticos, papeles, etcétera, debido a que tienen una estructura química inerte, son resistentes al calor y no arden. Se ha demostrado que son promotores de tumores y aunque no tienen una toxicidad aguda elevada, sí es verdad que producen efectos crónicos en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Bueno, en cuanto a los objetivos de este estudio, en primer lugar ha sido estudiar la utilidad de las muestras de grasa de lobo como un elemento útil en la biomonitorización de la contaminación por plaguicidas clorados y PCBs. Y también comprobar de qué forma la edad y el sexo influyen en la concentración de estos contaminantes en los lobos. Y por último, comprobar si existen diferencias geográficas en la carga de contaminante entre las distintas provincias gallegas. En cuanto a la metodología, contábamos con 44 muestras de grasa de distinto sexo, de distinta edad y de distinta localización geográfica, todas ellas procedentes de batidas autorizadas de Galicia y todas fueron almacenadas en el congelador al llegar al laboratorio. Como vemos aquí, 25 eran machos, 19 hembras, de los cuales 14 jóvenes, 22 adultos y 8 gerontes. Como podemos observar, la mayoría de las muestras procedían de A Coruña y de Ourense no obtuvimos ninguna muestra de animales jóvenes. El procesamiento de las muestras comenzó con la extracción de la grasa, que fue homogeneizada con éter de petróleo y sulfato sódico anhidro, que lo que hace es absorber el agua. Y posteriormente fue filtrada en un matraz de rotavapor, donde después se evaporó el éter de petróleo y quedó la grasa concentrada que se fue introducida en viales identificados. A continuación se llevó a cabo la extracción y purificación. Las muestras de grasa pura se diluyeron con hexano para extraer los organoclorados y los PCBs. A esta redisolución se le añadió una concentración conocida de patrón interno, en este caso fue PCB 143. Y a continuación se llevó a cabo la purificación con ácido sulfúrico, que lo que hace es eliminar los restos de lípidos que queden. El ácido sulfúrico, al reaccionar con los lípidos, va a dar lugar a una coloración marrón, con lo cual se lleva a cabo de 2 a 3 veces hasta que la coloración que obtenemos es de este tipo. Después se lleva al rotavapor para evaporar lo que quede de hexano. Los plaguicidas organoclorados que se estudiaron fueron estos que se ven aquí y los PCBs estos. Y a continuación el análisis del extracto se hizo por cromatografía de gases con detección de masas en modo de ionización química negativa. El cromatógrafo utilizado fue un modelo Shimadzu QP 2010 Plus con una capacidad de inyección de 120 muestras. Se utilizó una columna SLB de 30 metros de longitud y el volumen inyectado fue 1 microlitro. A la columna se le aplicó una rampa de temperaturas de entre 100 y 300 grados aproximadamente. Aquí podemos observar una solución patrón con todos los componentes y el que vemos en rojo es el estándar interno PCB 143.
Hay que decir que en este trabajo no se llevó a cabo el estudio ni de aldrin, ni de endosulfán, ni endosulfán aldehído, debido a que son destruidos por el ácido sulfúrico y aunque estuviesen presentes pues no aparecerían. A este método de estudio se le aplicó un análisis de calidad para comprobar que se estaba haciendo de manera correcta en todas las muestras. Este análisis de calidad se basó en estudios de linealidad, como vemos aquí por ejemplo en el ejemplo del DDE y del PCB 180. También hay que decir que por cada lote de muestras se realizó un blanco de reactivos para comprobar que tanto el solvente como el material estaban exentos de contaminación. También se aplicó este análisis de calidad se aplicó a muestras de grasa certificadas con contenido en contaminantes conocidos. Una de ellas tuvo PCB y la otra organoclorados. En cuanto a la cuantificación de la concentración de los contaminantes, se llevó a cabo mediante el estándar interno, el PCB 143, y los límites de cuantificación que se obtuvieron fueron para el DDT 12,5 nanogramos por gramo y para el hexaclorobenceno, clordano y PCBs 1,56 nanogramos por gramo. En esta diapositiva podemos observar, esta es una solución del blanco, este pico que se ve aquí es el estándar interno, el PCB 143, y este es un ejemplo de la muestra de la grasa del lobo 167, donde se puede observar también el estándar interno. En cuanto a los resultados globales, como podemos ver, no apareció ni aldrin ni endosulfán sulfato. Por otro lado, el heptacloropósido, que es un metabolito del heptacloro, aparece en el 100% de los casos y sin embargo el heptacloro aparece en una concentración media muy baja. Esto nos indica que la exposición a este compuesto ha sido a largo plazo, debido a que prácticamente todo el heptacloro se ha metabolizado a heptacloropósido. Por otro lado, vemos que el DDE y el DDD, que son metabolitos del DDT, y están los tres más o menos en concentraciones similares y en porcentajes de aparición, lo que quiere decir que es una exposición reciente y además es muy importante porque estos compuestos están prohibidos desde hace varios años en nuestro país. En cuanto a los resultados globales de los PCBs, se obtuvieron la mitad de los que se estudiaron y como podemos observar el PCB 153 y el 180 aparecen el 100% de las veces. En cuanto a los resultados por edades, como podemos observar en esta diapositiva, el heptacloro, el DDD y el PCB 118 no aparecen en los gerontes, pero tampoco es muy significativo debido a que estos tres son los que aparecen en menos proporción en todos los grupos de edades y además el grupo de los gerontes era el más reducido. Por lo demás podemos observar que, como era de esperar, es en el grupo de gerontes donde aparecen los mayores porcentajes de aparición. En esta diapositiva podemos observar que a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de aparición, pero sin embargo esto no va seguido de un aumento en la concentración media, porque como podemos observar en el hexaclorobenceno y el DDD, en el DDE, la concentración media disminuye con la edad. Caso contrario, por ejemplo, de los isómeros del HCH, que su concentración media aumenta a medida que aumenta la edad. Y en cuanto a los PCB podemos observar que su concentración media también disminuye en cuanto aumenta la edad. En cuanto a los resultados por sexo, en jóvenes podemos observar que por regla general son los machos los que tienen mayor concentración de contaminante, en adultos también, y en los gerontes sin embargo ocurre lo contrario, son las hembras las que presentan mayor porcentaje de concentración de contaminantes. En los resultados según la provincia no hay diferencias muy significativas, en todas aparecen los mismos tipos de plaguicidas y PCBs y más o menos en las mismas proporciones. Este dato de este lobo, en cuanto a la concentración de gamma HCH no hay que tenerla en cuenta porque se debe a
que este lobo presentó unas concentraciones muy elevadas y elevó excesivamente la media respecto a los demás. Se encontraron 3 artículos de estudios por organoclorados y PCBs en lobos, además procedentes de la Universidad de Santiago de Compostela, pero presentaban algunas diferencias. Estos estaban realizados, procedían de muestras de vísceras, no de grasa como los nuestros, y además se estudiaban los PCBs como en grupo, no cada congénere. Pero bueno, como norma general podemos decir que la concentración de contaminante ha disminuido sensiblemente debido a que los valores de las concentraciones de estos contaminantes fueron expresados en el orden de miligramos por kilo y los nuestros han sido expresados en un orden de 1000 veces menor, en nanogramos por gramo. Y también podemos decir que la provincia menos afectada, menos contaminada es Ourense, y que además el sexo no influye significativamente en la concentración de contaminante. Por tanto, de este estudio podemos concluir que el lobo constituye una especie muy interesante para la monitorización de la presencia de organoclorados y PCBs en el medio ambiente, y por comparación con estudios previos podemos establecer una disminución muy significativa de la contaminación por compuestos clorados en Galicia, que además la edad influyó dependiendo del compuesto, en unos aumentando con la edad y en otros disminuyendo, y que el sexo no tiene influencia decisiva sobre la carga de contaminante, y tampoco hay una gran diferencia entre las distintas provincias gallegas.